queridas amigas. Estamos comenzando un nuevo mes y una nueva serie de estudios y este tema de la adoración es un tema que vamos a seguir estudiando y este mes lo vamos a ver a través del Salmo 22. Y el Salmo 22 tendría que ser el centro completo de nuestra adoración. La razón por la cual adoramos la encontramos en este salmo porque nos habla y nos cuenta cada uno de los detalles y los sufrimientos de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora, el Salmo 22 es una profecía mesiánica escrita por el rey David que narra con gran cantidad de detalles cada una de las cosas que Cristo vivió previa a la muerte y durante el tiempo de la crucifixión. Ahora, esto es muy importante porque la crucifixión era una tortura, una forma de matar a las personas inventada por el Imperio Romano. Mucho tiempo después de la vida de David. Ahora, cuando David, ¿verdad?, estaba viviendo y escribiendo esto, él no tenía ni idea de lo que era una crucifixión. Eso no era común entre el pueblo judío y podemos ver cómo Dios está inspirando cada uno de esos detalles porque David no sabía o no conocía lo que era la muerte por crucifixión. Y este pasaje, ¿verdad?, es una fotografía de ese sufrimiento de Cristo. Los primeros versículos, hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 5 y vamos a nombrarlos la súplica del Salvador. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 22, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos de parte de Jesús un monólogo y realmente fue un monólogo sin respuesta, porque Dios tuvo que en ese momento desamparar a su hijo. Y desamparar es estar distanciado, estar alejado. Jesús había sufrido, ¿verdad?, en estas últimas horas la soledad, en el sentido de que sus amigos más cercanos la habían dejado, su familia la había dejado, pero ahora pasa por algo que nadie tal vez ha experimentado como Jesús, porque el mismo Padre tiene que darle la espalda a Jesús y desamparar a Jesús. Conocemos que durante toda su vida Jesús tenía una relación muy íntima con el Padre. Vemos una y otra vez a Jesús orando, a Jesús, ¿verdad?, estando a solas con Dios, pero cuando estamos a los minutos antes de la cruz, ¿verdad?, en esa oración del Getsemaní, vemos como esa alma comienza a angustiarse por lo que venía por delante, porque el sufrimiento que venía era muy intenso por causa de nuestro pecado y iba a sufrir ese desamparo de su Padre Celestial. En Mateo capítulo 27 vemos estas palabras literales dichas por Jesús. Dice así el versículo 46 del capítulo 27: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Jesús tenía que morir una muerte expiatoria por usted y por mí. Él tenía que hacerlo, Él había venido para eso. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, y en Gálatas dice que también Él fue hecho maldición por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tenía que tomar ese castigo. Recuerdan de estar separados de Dios por causa del pecado. Era nuestro castigo, pero Él fue a la cruz para estar en nuestro lugar y morir por nuestro pecado, y tuvo que estar literalmente desamparado por su Padre. Pero vemos en esta oración que Jesús hace que aunque Él sabía de ese sufrimiento terrible que iba a pasar, esta era una oración de fe, una oración de confianza en Dios, porque dice
Más adelante, verso 3, pero tú eres santo. Y Jesús reconocía la santidad de Dios, aún en medio de ese sufrimiento tan terrible que él tenía que pasar. El plan de Dios era perfecto, no se equivocaba al desamparar a su hijo en la cruz, porque él venía a tomar ese lugar por usted y por mí, y esa era la única forma de poder acercarnos nosotros a Dios. Ahora, podemos reconocer la santidad de Dios, el plan perfecto de Dios aún en medio de las agonías de nuestra vida. Ahora, vemos también en el versículo 4. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Había una confianza plena en el carácter de Dios, en que Dios le iba a librar, que él iba a ir a la muerte, pero ese no iba a ser el final, él iba a resucitar. Él eso ya lo sabía, ya se lo había dicho a sus discípulos. Isaías 53, 10 y 11 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús sabía que había, ¿verdad?, una meta, que él iba a resucitar y que vería esa aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Jesús nos dio la victoria sobre la muerte por su muerte en favor nuestro. Ahora, cuando recordamos esta antigua historia, la historia del Evangelio, la historia que nos transformó, que nos has dado la vida eterna, como el himno, tenemos que decir, nos agrada repetirla y es más dulce cada vez. Señor, le hace tanto bien a nuestra alma decir esta historia. Gracias por tu amor por nosotros, gracias por la cruz y por sufrir esa muerte en favor nuestro. Que el Señor les bendiga. Encuentra este y más material en nuestras redes sociales.